Cuando pensamos en senadores romanos, instintivamente imaginamos a hombres viejos vistiendo togas y reuniéndose en la ciudad de Roma en la época de la República Romana. Pero lo que a menudo tendemos a olvidar es que hubo un segundo senado romano en el último imperio romano. De hecho, cuando Constantino abandonó la antigua Roma para crear su nueva capital del imperio romano, también tuvo la visión de hacer de esta nueva Roma, Nova Roma como se la llamó por un tiempo, que más tarde se conocería como Constantinopla, una ciudad que rivalizaba con la misma Roma. Y para rivalizar con la misma Roma, por supuesto está claro que necesitaría su propio senado. Así que exploremos entonces la historia del Senado de Constantinopla, el contraparte del antiguo Senado de Roma en el Imperio Romano del Este, y descubramos cuáles eran sus roles, dónde se convocaba, y cuándo y por qué finalmente desapareció. Cuando Constantino decidió trasladar la capital del Imperio Romano a la ciudad de Bizancio en el 324 después de Cristo, ofreció a los senadores romanos grandes incentivos para unirse a él en esta nueva ciudad, principalmente en forma de donaciones de tierras y granos. Y de hecho, muchos siguieron su llamado, ya que vieron grandes posibilidades en Nova Roma, una oportunidad de ser parte de algo nuevo y grandioso. Pero muchos se quedaron atrás, y de hecho, el prestigio del antiguo Senado de Roma continuaría eclipsando el prestigio del nuevo Senado romano oriental durante más de 200 años, después de Constantino, hasta que Justiniano prácticamente despojó al Senado de Roma de casi todo su poder. Pero en el 330, durante la gran ceremonia de dedicación de Constantinopla, es probable que muchos senadores se mudaran con Constantino a esta nueva capital del Imperio Romano, hoy conocida como Bizancio. Esta nueva capital del Imperio Romano. La capital del Imperio Romano. Constantino probablemente ya tenía la idea de un nuevo Senado de Constantinopla, porque hizo construir dos casas del Senado, una en su foro oval, el Foro de Constantino, y otra en el Augustaion, el foro rectangular entre el hipódromo y el nuevo complejo del Palacio Imperial. Y así los senadores de Constantinopla, al menos por un tiempo, tuvieron el lujo de poder reunirse en dos lugares separados, casas del Senado, una más impresionante que la otra. Ahora hacia el final del reinado de Constantino o al principio del reinado de Constantio II, la ilustre orden senatorial se expandió a 2000 personas. Por supuesto, la mayoría de estos no estaban convocando activamente y participando en las asambleas y decisiones del Senado. También debe decirse que lo mismo que el Senado de Roma en tiempos imperiales, también el Senado romano oriental, la mayor parte del tiempo, no ejercía un gran poder. El Senado tenía poderes legislativos sobre los juegos públicos, la distribución de la anona, los envíos de grano patrocinados por el Estado. Luego, por supuesto, poder sobre el propio orden senatorial, sobre casos de traición, y el poder de elegir a algunos magistrados. Pero esa última parte a menudo solo con el permiso del emperador. Y en algunos casos, las leyes eran redactadas por el Senado y luego emitidas, pero nuevamente solo con permiso, por lo que el emperador finalmente podría anular al Senado. Por lo tanto, el poder de participar en el proceso de formación de leyes solo era posible siempre y cuando el emperador respetara al Senado. A menudo, el emperador también podía convocar al Senado y pedir su opinión sobre ciertos asuntos, a lo que se llama Senatus Consulta. Pero esto también se hacía cada vez menos, ya que el poder del Senado se suprimía cada vez más después de la crisis. Pero ¿cómo estaba compuesto el Senado de Constantinopla? Normalmente, el Praefectus Urbi de Constantinopla, el prefecto de la ciudad, lideraba el Senado, lo cual es bastante diferente del Senado de Roma, donde el Caput Senatus tenía el título distinto de líder del Senado, una posición que normalmente no era idéntica a la del prefecto de la ciudad de Roma. El propio Senado romano tardío estaba compuesto por tres órdenes: los ilustres, spectabiles y clarissimi. Ilustres era el orden más alto, y normalmente también el que realmente se reunía y se encontraba en las casas del Senado y discutía asuntos o leyes. Los spectabiles eran la clase media y los clarissimi eran la clase baja. Los miembros de estas dos clases normalmente no eran miembros activos, sino que simplemente ostentaban el título de senador por razones de prestigio como un título secundario.
Las clases bajas también tenían una profesión principal, como por ejemplo ser un funcionario de rango inferior en la administración del imperio, y luego solo senador en segundo lugar. Y si eres como yo, un total nerd de Roma, o Romeabu como a algunas personas les gusta decir, y creo que lo eres, o de lo contrario probablemente no estarías viendo este video, entonces podrías estar interesado en los increíbles anillos y otros accesorios romanos que la tienda SPQR está fabricando. Ellos hacen todo tipo de anillos visionarios. Fabrican anillos temáticos. Hacen réplicas de monedas, estatuas, colgantes, atributos y terracota. Y lo más increíble es que elaboran a mano cada una de las piezas. Exacto, es material de muy alta calidad hecho a mano. Realmente no hay un mejor regalo para ti, o para alguien que conozcas que pueda ser fanático de Roma. Puse el enlace a su tienda en la descripción del video y en el comentario fijado. Y con este enlace, ahora incluso puedes obtener un reembolso de $20 por cada compra. Repito, una reducción del 20% en el precio por cada compra de la tienda SPQR, que es simplemente una oferta absolutamente increíble. Y solo puedes obtenerla aquí a través del enlace de Majorianus. Porque déjame decirte, las personas de la tienda SPQR también son fanáticos absolutos del emperador heroico Majorian. Así que ve y echa un vistazo a su increíble surtido. Seguramente también habrá algo para ti. Los antiguos títulos de ediles, tribunos o pretores, por cierto, ya habían caído en desuso a finales de los 300. Solo Questor seguía en uso, pero solo en la forma de un magistrado provincial. Y ese título también se desvanecía rápidamente. Y para finales de los años 400, ya no se permitía a las clases bajas siquiera participar en las reuniones del Senado de Constantinopla. Entonces, a mediados del siglo VI, el número de los ilustres, el orden más alto, había crecido bastante, por lo que se creó otro orden, los gloriosi, que estaba compuesto solo por los senadores de mayor rango, quienes, por supuesto, también tendrían la máxima autoridad en las decisiones del Senado. Ahora, curiosamente, los senadores romanos del este también llevaban la toga, el vestido tradicional de los romanos, que ya había pasado de moda en gran medida ya en el siglo III, pero que aún debía ser usado por ley, como se exigía en el Codex Theodosiacus, un código de leyes emitido por el emperador Teodosio. Y curiosamente, esto seguiría siendo así, incluso hasta bien entrado el siglo VII. En algún momento del siglo VII después de Cristo, esto también cambió, al igual que tantas otras cosas en este gran tiempo de transición del Imperio Romano Oriental, hacia lo que algunos llaman un imperio bizantino, un imperio romano oriental de influencia cultural griega. Curiosamente, fue durante un tiempo similar que el Senado romano occidental se disolvió para siempre. Hablé sobre cómo, cuándo y por qué desapareció el Senado de Roma en este video aquí. Pero aunque el Senado de Constantinopla normalmente no ejercía un poder excepcional, como el antiguo Senado de Roma en los tiempos de la República, tuvo algunos momentos impresionantes. De hecho, sí impactó en el Imperio Romano Occidental, influyó significativamente en la política romana oriental. Por ejemplo, en el 457 después de Cristo, el Senado de Constantinopla ofreció el trono del Este al Magister Militum Aspar, lo que debió haber sido bastante escandaloso, ya que Aspar era un alami, un pariente de los vándalos. En cambio, Leo se convirtió en emperador, quien fue un buen emperador que intentó salvar el moribundo Imperio Romano Occidental. Y más tarde, Leo hizo ejecutar a Aspar por la fuerza. Así, liberando al este de la subversión germánica, algo que desafortunadamente el oeste no logró hacer con Ricimer, y por lo tanto tuvo que pagar el precio final. Por lo tanto, la decisión del Senado Romano Oriental de hacer emperador a Aspar parece realmente extraña y fue, en mi opinión, uno de sus puntos más bajos absolutos. En 464 hubo un gran incendio en Constantinopla, que destruyó o dañó muchos de los edificios antiguos. Es muy probable que la casa del Senado en el Foro de Constantino se haya dañado gravemente en ese incendio. El daño aún podía verse. 500 años después, como lo describió Constantinus de Rodas en el siglo X después de Cristo, realmente no sabemos si esa casa del Senado fue completamente restaurada de nuevo, o si el Senado volvió a reunirse en esa casa del Senado. Era un edificio muy impresionante, de forma redonda, con 4 grandes columnas de pórfido en la entrada, creando un pórtico, y posiblemente las puertas de bronce de la entrada eran las mismas del templo de Artemisa de Éfeso.
que se habían reutilizado después de que esa magnífica maravilla del mundo quedara abandonada y posiblemente en ruinas. En 541 el número de miembros del Senado comenzó a disminuir debido a la pandemia de peste que golpeó brutalmente al Imperio Romano, tanto en el este como en el oeste. Muchos senadores murieron, y más tarde Justiniano confiscó la riqueza de muchos senadores para reforzar las desastrosas finanzas del casi en bancarrota imperio. Durante el reinado de Focas, la mayoría de los senadores huyeron para salvarse del brutal régimen de Focas y se reunieron en Cartago. En una acción notable, eligieron a Heraclio el Viejo, el exarca de África, como nuevo emperador. Focas fue luego ejecutado por Heraclio el Joven, y Heraclio resultaría ser un gran emperador, salvando al imperio de una posible derrota total contra Persia. El Senado de Constantinopla brillaría una última vez. De hecho, no solo el Senado de Constantinopla, sino el orden del Senado en sí como un todo. Porque al principio del reinado de Constans II, cuando Constans todavía era solo un niño, el Senado de hecho dirigió el imperio por un tiempo. El Senado fue durante 3 años el regente oficial de este remanente del antiguo imperio romano. Por primera vez en 700 años, el Senado de Constantinopla brillará una última vez. Pero también sería la última vez. Como dije antes, esta fue posiblemente también la última vez que se pudo haber usado la toga, pero esa antigua práctica también murió cuando el imperio perdió sus antiguas provincias de Egipto y el Levante ante el califato musulmán. Muchas costumbres que aún eran romanas murieron en esos tiempos. Aunque la toga aún formaba parte del Imperio Romano, ya no se usaba en el siglo VIII. El Senado de Constantinopla continuó existiendo. Sin embargo, el Senado perdió muchos de sus antiguos poderes durante los reinados de Basilio I y León VI. Por lo tanto, a finales de los 800 y principios de los 900, podríamos decir entonces que el Senado se transformó de una institución real a una clase de dignatarios, donde el título de senador se convirtió más bien en un título honorífico. Sin embargo, todavía era prestigioso tener su título, incluso en el siglo X. Incluso en el reinado de Basilio II, el Senado existía. Por ejemplo, debido a que Basilio II y su hermano Constantino el VIII eran demasiado jóvenes para reinar al principio, fue el Senado de Constantinopla quien los confirmó como emperadores con su madre como regente nominal, aunque por supuesto el verdadero poder estaba en manos del paracoimomenos, un cargo bizantino usado usualmente para comerciar ladrones de El Cairo a Roma. Los eunucos podrían tener. Pero aún así, vemos que incluso entonces el Senado todavía entraba en acción de vez en cuando. Por supuesto, para ese entonces ya no habrías reconocido a un senador como si tuviera incluso un parecido remoto con los senadores de 400 años antes. La toga ya había desaparecido, y para ese entonces los vestidos ciertamente tenían un carácter medieval. El Senado continuó desempeñando roles menores de vez en cuando en el siglo XI, a veces confirmando el gobierno de un regente, a veces sugiriendo el gobierno de otro. Esto continuaría hasta finales de los años 1000 y principios de los 1100 bajo Alexios I Komnenos. El Senado realmente comenzó a desvanecerse hasta volverse irrelevante. Desde ese momento en adelante, incluso se podía comprar el título de senador al emperador. En 1197 el Senado apareció de nuevo, pero solo porque se negó a pagar impuestos. Por lo tanto, Constantinopla estaba exenta de impuestos, pero las provincias tenían que ser grabadas aún más, con, como puedes imaginar, resultados subóptimos. El último acto oficial conocido del Senado fue elegir a Nicolaos Canabos como emperador en oposición a Isaac II y Alexios IV durante la Cuarta Cruzada. De poco le sirvió a Nicolaos, porque no mucho después fue ejecutado por un rey. El rey fue entonces ejecutado por un rey, y el rey fue elegido por Alexios V. Ocurrió en 1204 después de Cristo. Pero incluso más tarde, el título de senador aún sobrevivió como un título. Incluso bajo la dinastía Palaiólogos, aún podías encontrar a una u otra persona en la antigua, magullada y arruinada capital de Constantinopla, en medio de las ruinas desmoronadas de tiempos más grandiosos, que ostentaría este antiguo e ilustre título. Pero incluso ese título desapareció para siempre en la crisis del siglo XIX, y así desaparecieron los últimos vestigios de un antiguo cargo
que había sido fundado por el mismo Rómulo 2100 años antes en Roma, con el fin del Senado de Constantinopla. Así terminó una historia de 2100 años con muchos altibajos, cambios de poder, intrigas, juegos de poder político y muchos gloriosos regresos al poder. El Senado de los romanos estaba intrínsecamente vinculado a la romanidad, pero me parece fascinante que los últimos vestigios de ese antiguo orden senatorial sobrevivieran casi hasta la caída de la misma Constantinopla. Y por favor, dale like y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del último imperio romano. Y por favor, considera apoyar mi trabajo en Patreon o a través de una membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. Este canal no funcionaría sin nuestros increíbles miembros de Patreon y YouTube, y quiero agradecer a cada uno de los que apoyan este canal en cualquier forma. Y si quieres aprender más sobre el estado de la ciudad de Constantinopla en su apogeo, puedes ver el video aquí. Pero si quieres aprender más sobre cómo probablemente se veía Bizancio antes de Constantino, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana, gracias Tibiago y Benevalete.